bien, queridos alumnos, vamos a pasar en esta interpretación de la norma internacional, esta vez abordando el capítulo número 9, seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño. 9.11, generalidades. ¿Qué describe la norma internacional? Nos refiere que la organización debe establecer, implementar y mantener los procesos para dar seguimiento, para asegurar la medición, es decir, la ponderación, el análisis y posteriormente la evaluación. Vamos a tratar de explicar estos términos que nos trae la norma internacional. Seguimiento, ¿entiendes? El seguimiento es paulatinamente en el tiempo. Yo tengo que hacer una visita, un recorrido con una frecuencia definida. Eso será el seguimiento. El seguimiento será en ese sentido de manera diaria, semanal, mensual, trimestral, entre otros. Seguimiento. Medición. Medición será finalmente producto de esta medición. ¿Tendremos nosotros algún resultado? Claro que sí. ¿Tendrá algún resultado? Bueno, regular o malo. Deberemos tener un resultado cualitativo o cuantitativo. 2.7, 2.9, 2.8. Eso será la medición. El análisis vendrá finalmente a declarar si este resultado está dentro de los parámetros aceptables, permitidos, permisibles. Límite mínimo, límite máximo. Y finalmente, producto de este análisis, habremos declarado una evaluación, una nota, una ponderación. De acuerdo al estándar internacional, se supera el nivel límite permisible, el límite de acción, podría ser. La norma internacional nos recuerda que la organización debe determinar. ¿Y qué era la palabra determinar? Caracterizar, detallar. ¿Qué cosa? Letra A. ¿Qué necesita seguimiento y medición? Es decir, definamos qué vamos a hacer seguimiento y medición. No a todo se tendrá que evaluar y medir. No todo tendrá que ser diario, semanal, mensual, trimestral. Veamos, pues. Nos precisa en esta letra el número 1. El grado en el que se cumplen los requisitos legales y otros requisitos. 9.11 es la generalidad después de lo que vendrá, ¿no es cierto? Vamos a tener una cláusula exclusiva del cumplimiento de la ley, que es 9.1.2. En ese sentido, si el marco normativo me dice que yo tengo que hacer inspecciones mensuales, trimestrales, semestrales, anuales, pues lo tendré que hacer, claro que sí. Número 2 de esta norma internacional. Sus actividades y operaciones relacionadas con los peligros y riesgos y oportunidades identificadas. La norma internacional nos refiere que aquellas actividades que conllevan a riesgos determinados en tu 6.1, 6.1.2 y 6.1.1, claro que sí, tendremos que hacerle seguimiento y medición. Por ejemplo, si al peligro de ruido yo propuse una medida de control en el I+C, que sería protector auditivo, por 8.12 es de cumplir este criterio operativo. Y finalmente vendrá 9.11 para garantizar su seguimiento. Es decir, que en el tiempo se está cumpliendo el criterio definido. Yo como auditor o como implementador o como consultor, sin duda garantizo que el día de hoy se está cumpliendo. Porque producto de un recorrido a la instalación puedo constatar que el trabajador está usando los protectores auditivos, tal como habíamos señalado. Pero la pregunta es, ¿cómo garantizan de que ese estándar se va a cumplir en el tiempo? ¿Cómo me garantizan que mañana también este señor lo va a usar? ¿Cómo me garantizan que se ha cumplido en la semana pasada? A través de inspecciones, verificaciones, listas de chequeo, visita de riesgos, entre otros. Liderazgo visible de seguridad permitirá finalmente garantizar a través de un seguimiento efectivo por parte del supervisor, jefatura, coordinador, gerente, de que este estándar se va a mantener en el tiempo. Número 3. El progreso en el logro de los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo. Tal como se había señalado en 6.2.1, hay que hacerle seguimiento a los objetivos.
En esta norma internacional nos refiere que como indicador vamos a tener que conocer un estatus del avance del objetivo. El objetivo de enero que se planteó, siendo ya julio, es más, julio estamos ya quincena de julio, el objetivo, ¿cómo va el objetivo? ¿Va a poder alcanzarse a diciembre de este año 2019? Debemos de tener entonces indicadores, cuadros de mando integral, semáforos, ¿no es cierto?, en la cual me dice que está adecuado, verde, moderado o está en estado crítico, rojo. Ítem 4 de esta norma internacional, la eficacia del cumplimiento operacional de estos controles definidos. Yo tengo que garantizar la eficacia de estos controles definidos, claro que sí. Es decir, ¿cómo va la tasa de accidentabilidad? Porque para evitar el atrapamiento de un riesgo que he identificado en 612, yo establecí una medida de control que es la guarda de seguridad. Y efectivamente, hoy día que como consultor veo en la instalación que le están usando. Pero yo me apalancaré con 9.1 porque 9.1 me dará la radiografía de cómo van las incidencias de atrapamiento en la organización. Por tal razón diremos que la guarda ha sido efectivo porque las incidencias de atrapamiento, de electrocución no existen o van en registro de incidencia cero. Letra B de esta norma internacional, los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación según sea aplicable para asegurar resultados válidos. ¿Qué significa? La norma internacional nos refiere que los métodos pueden ser distintos. Los métodos pueden ser cualitativos o cuantitativos. Bueno, regular, malo o tener una ponderación de la escala de 1 al 10, siendo 10 el éxito, excelente y 0 bastante bajo, tú tienes 6.8. Eso será un método válido. O tal vez usar disciplinas como la higiene industrial entran a tallar también acá. De repente aplicando metodología NIOS, metodología ANSI, de la NOM, de IARC, entre otros, hacemos seguimientos válidos de los agentes presentes en el ambiente de trabajo. Letra C de esta norma internacional, los criterios frente a los cuales la organización voy a evaluar el desempeño. Yo deberé de poner, para poder medir, debo de tener una frontera visible, un límite mínimo y un límite máximo. Nivel mínimo de iluminación, 300 luxes. Nivel máximo de ponderación de ruido, 85 decibelios. Ok, yo establezco siempre mínimos y máximos. Y yo tengo que garantizar que los resultados visibles en este lugar de trabajo están dentro de estos rangos permitidos. Podrías apalancarte con exigencias legales nacionales. En el Perú tenemos guías a través del subsector minero, el Decreto Supremo 024 del 2016 de Energía y Minas, así nos refrenda en su guía 1, 2 y 3. También tenemos nuestra norma de ergonomía, la resolución ministerial 375, en la cual nos vincula en su artículo 31 las exigencias de la iluminación, en el artículo 25 sobre ruido, ambiente térmico en su artículo número 28, entre otros. Letra E de esta norma, de esta norma internacional. ¿Cuándo se debe realizar el seguimiento y medición? Tal como había señalado, monitoreos ocupacionales, una vez al año, cada 6 meses. Inspecciones, cada mes. Visita de riesgos, liderazgo visible de seguridad por parte de las gerencias, cada 3 meses. Tú definirás esa frecuencia, ese seguimiento, esa medición. Letra E de esta norma internacional, ¿cuándo se debe analizar, evaluar y comunicar estos resultados? Posteriormente veremos que la comunicación deberás de garantizarlo a las partes interesadas. Es decir, producto del resultado de ese diagrama de recorrido que has tenido, de repente explicarnos por qué en el mes de marzo la tasa de incidencia de accidentabilidad ha crecido. Es más, ha crecido por encima del año pasado. Y el año pasado éramos más trabajadores, en verdad. Este año no somos tantos como el año pasado. Entonces, ¿por qué se elevó el ratio de accidentabilidad? ¿Por qué hemos tenido este año? Debemos de comunicar un resultado de un accidente mortal, por ejemplo. Y de esta manera deberemos de comunicar. ¿A qué parte? La norma internacional nos refrenda que la organización debe evaluar el desempeño de su sistema de gestión de seguridad y salud y determinar que es eficaz.
Finalmente yo debo tener una ponderación y decir, ¿nuestro sistema de gestión es adecuado o no es adecuado? ¿Estamos logrando los objetivos trazados? ¿O realmente no? Y son indicadores no solamente de lesiones, también de enfermedades. Es decir, yo no sé cómo está nuestro índice de incidencia, de prevalencia. Tenemos casos de presencia de tuberculosis, tenemos casos de lumbagos, cervicalgia, dorsalgia, túnel carpiano. Y comparado con el año anterior, ¿estamos mejor, igual o peor? Debemos nosotros de tener ese tipo de análisis y conclusión, que posteriormente veremos que en la próxima clase, que en 9.3, revisión por la alta dirección, se necesitará todos estos indicadores que te diga y le informen a la alta gerencia para una toma de decisiones reales. La norma internacional nos refiere que la organización debe asegurarse de que el equipo de seguimiento y medición se calibra o se verifica cuando sea aplicable y se utiliza y se mantiene cuando sea apropiado. ¿Qué significa? Que cuando tú quieras garantizar instrumentación de higiene ocupacional, por ejemplo, garantice que está verificado o calibrado. Tal como te había explicado, el nivel mínimo de iluminación, según el artículo 31 de nuestra norma de ergonomía, nos refiere que debe ser en una oficina como esta, 300 luxes. Yo no sé si en este ambiente hay 300 luxes. Tal vez lo más propicio será venir acá con un luxómetro y ese luxómetro nos dirá si este resultado de medición garantiza ese nivel mínimo. Si vas a medir ruido, ese sonómetro, ese dosímetro que esté calibrado, ese acelerómetro triaxial que esté calibrado para las mediciones de vibración, ese termohidrómetro tendrá que estar calibrado para las mediciones de ambiente térmico. Esas bombas gravimétricas, flujómetros deberán estar calibrados o verificados. Tal es así, y la importancia es que esta norma internacional nos refiere en su nota que puede haber requisitos legales u otros requisitos nacionales o internacionales relativos a la calibración y o verificación sobre el seguimiento y medición que debes de incorporarlo en tu sistema de gestión de seguridad y salud. ISO 17025, tal vez sea prudente usarlo. Algunas otras normas y algunos otros criterios de calibración que deben tener las balanzas que nos establecen NIOSH, por ejemplo, para medir partículas, para medir polvo respirable, inhalable. La NIOSH 0500, 0600 nos refrenda que la balanza debe tener un nivel de calibración y de precisión e incertidumbre de 0.000, como 4 ceros, 1 gramo de precisión. Bajo esa premisa, esta información es relevante que deberás de incorporar en tu sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué más nos refiere esta norma internacional? Nos refiere que la organización debe conservar la información documentada de evidencias de resultados de seguimiento y medición, resultados de inspecciones, estadísticas, indicadores, índice de incidencia, frecuencia, accidentabilidad, prevalencia, entre otros, casos de sospecha de enfermedades, como ratios a presentar a la alta gerencia, con su valor respectivo, numérico o cualitativo, como tú desempeñes. Y por sobre todo, mantener la calibración y o verificación de los instrumentos que has usado para la comprobación de resultados. Informes de monitoreos ocupacionales, por favor, siempre con el certificado de calibración. Acá es importante señalar, a fin de hacer una mejor trazabilidad de los documentos, de los equipos cuando se mencionan en informes de higiene, deben de figurar con su número de serie, número que permita finalmente garantizar que ese equipo es el usado y que finalmente está toda la certificación correspondiente de que está vigente, calibrado y actualizado. La norma internacional nos refrenda acá su guía A9.11, que es la cláusula guía con ejemplos más explicativos para entender y comprender este apartado. Muy importante porque nos garantiza que cómo va evolucionando el sistema de gestión, que puedas tener una capacidad de análisis, no necesariamente tú como encargado de seguridad, tal vez presentar esto ante el comité de seguridad y salud en el trabajo exigido por el marco normativo peruano. Claro que sí. A9.11, generalidades. La norma nos ayuda que para alcanzar sus resultados previstos de su sistema de gestión de seguridad y salud, se debería hacer un seguimiento a los procesos,
analizarlos y medirlos. Ir al terreno, hacer inspecciones, verificaciones, constatación, es propio de este seguimiento de análisis en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Muy bien. En ese sentido, la norma internacional en su apartado A9.11, generalidades, nos describe en la letra A los ejemplos de a qué se podría hacer seguimiento y medición. Pueden incluir, pero no se limita a qué. Ítem número 1, quejas de la seguridad y salud, mayor incidencia o prevalencia de alguna enfermedad, dolencias, algún síndrome prevalente en el lugar de trabajo, sobre la seguridad y sobre la salud de los trabajadores. Esto enmarcado a través de sus programas epidemiológicos, vigilancia de la salud. Asimismo, sobre el ambiente de trabajo, cómo está el clima laboral, monitoreos ambientales, ocupacionales, el tema de iluminación, ruido, polvo, factores psicosociales, ¿por qué no? Sociales, clima laboral, evaluaciones disergonómicas, entre otros. Número 2. Incidentes, las lesiones y el deterioro de la salud relacionados con el trabajo y las quejas incluyendo las tendencias, mayor prevalencia, aumento de una tasa, de porcentajes de hipoacusia, neumoconiosis podría ser, mayor elevación de incidentes del tipo casi accidentes, incidentes con lesión, incidentes sin lesión, en qué área se presenta mayor tasa de estos incidentes. Ítem número 3, la eficacia de los controles operacionales y los ejercicios de emergencia o la necesidad de modificar o introducir nuevos controles. Asimismo, la tasa de accidentabilidad nos permitirá qué tan efectivos son los controles que hemos establecido y, ¿por qué no?, en base a ello, poder elevar el estándar de los controles operacionales propiamente. Mejora, de repente, aplicando la jerarquía de los controles. Eliminación, sustitución, control de ingeniería o reorganización del trabajo, la formación, controles administrativos y los implementos de protección personal. Ítem 4, la competencia. Referente a la competencia es, de alguna manera, apalancándonos en otras herramientas como auditorías, por ejemplo, o en evaluaciones de desempeño, nos permitirá si realmente nuestro personal está cumpliendo a cabalidad los perfiles de competencia definidos. Lo habíamos abarcado en el apartado 7.2, que la competencia se mide en base a educación, formación o experiencia. Letra B de esta norma internacional nos refiere en su guía a 9.11, generalidades, los ejemplos de a qué se podría hacer seguimiento y medición para evaluar el cumplimiento de los requisitos legales pueden incluirse, pero no se limitan a ítem número 1, los requisitos legales identificados. Por ejemplo, cuando todos los requisitos legales se hayan determinado y si la información documentada de la organización respecto a los mismos sean alcanzados. Es decir, que posteriormente vamos a ver que hay una cláusula, la cláusula 9.1.2, evaluación del cumplimiento legal. En esta cláusula queremos saber el estatus de cumplimiento legal. Ya por 6.1.4, planificación de acciones, habíamos demarcado, en concordancia con tu 6.1.3, el estado de los requisitos legales que tú has accedido, has establecido un plan de acción. Con 9.1.1, específicamente 9.1.2, debemos nosotros de hacer seguimiento. Por ejemplo, cumplimiento de las leyes, monitoreos ocupacionales acá en el Perú es exigencia legal. Inspecciones en el Perú es exigencia legal. Emitir un reporte sobre el estado de vigilancia de la salud es parte de la exigencia legal, que aquí en el Perú se exige. Y por tal razón se abarcará con mayor detalle en el apartado 9.1.2. En el ítem número 2 de esta norma internacional nos refiere los acuerdos colectivos, cuando son legalmente obligatorios. Acuerdos colectivos que yo he procurado con las partes interesadas, con la comunidad, con el cliente, deberé garantizar mediante un seguimiento y medición cómo va estos acuerdos. ¿Vamos a cumplir los acuerdos contractuales con el cliente a diciembre del 2019? Utilizaremos entonces la revisión de los documentos, las inspecciones, entrevistas, reuniones, serán parte de las técnicas de seguimiento y medición.
Ítem número 3, el estado de las brechas identificadas en el cumplimiento. Puede ser que tú no cumplas el marco de la ley hoy en día. Sin embargo, establecerás un programa de adecuación para garantizar su cumplimiento de la ley y de los compromisos que tú has tenido con tus partes interesadas. Garantízame, en este caso, si este avance, cómo va el avance de los acuerdos que has tenido con las partes interesadas. Letra C de esta norma internacional nos refleja que debemos usar los ejemplos de a qué se podría hacer seguimiento y medición para evaluar el cumplimiento de los otros requisitos legales que pueden incluirse pero no se limitan a ítem número 1, los acuerdos colectivos. No necesariamente los legales, sino también de repente aquellos adoptados voluntariamente, normas técnicas internacionales, entre otros. Los códigos que pueden existir de repente como buenas prácticas que hay en el lugar de trabajo. Las políticas corporativas y otras políticas reglamentarias que van a apoyar la seguridad y salud. Políticas de continuidad de negocio, mecanismos para evitar de repente políticas de gestión de riesgos, políticas de seguridad informática, entre otros. Requisitos del seguro en su ítem número 4, de repente con algunos acuerdos vinculantes con alguna aseguradora podría estar decantando en otras exigencias legales. En ese sentido, la norma profundiza en su guía el ítem D, la cual nos establece los criterios, son los que la organización puede utilizar para comparar su desempeño. Algunos ejemplos comparativos pueden ser con otras organizaciones, es decir, mi desempeño de seguridad comparado con el sector, ¿cómo estoy? Eso hemos visto en otros países como Chile. Aquí en el Perú no lo es tanto. A veces los clientes tienden a evaluarte mediante sus códigos y políticas, como por ejemplo, a través, José, de mi proceso de homologación de proveedores, que es un mecanismo para hacer seguimiento y evaluación, tú eres el contratista más destacado, porque de la escala de 1 a 20 tienes 20. Entonces, mediante homologación de proveedores, que son normas o códigos, podría yo realizar un seguimiento y medición. En su ítem número 3 de este apartado D, establece los códigos y objetivos propios de la organización. Hacer seguimiento y medición del logro de los objetivos. El objetivo de enero a diciembre será alcanzado. Traer estadísticas de accidentabilidad, incidente, prevalente, frecuencia, gravedad, sospecha de enfermedad, entre otras. Número 2 de esta guía A9.1 de la norma internacional nos refiere que para medir los criterios típicamente se utilizan indicadores, como por ejemplo, ítem I, si el criterio es una comparación de incidentes. La organización puede elegir considerar la frecuencia, el tipo, severidad, número de incidentes, incidentes peligrosos y tener un indicador que podría ser el ratio determinada dentro de cada uno de estos criterios. Poder comparar mis incidentes de este año respecto al 2018. ¿Por qué en marzo se elevó la tasa de incidentes respecto a los meses anteriores? De esta manera yo podré medir los criterios operacionales que me haya definido para tener un mejor desempeño. Ítem número 2 de esta norma internacional nos refleja si el criterio es una comparación de la finalización de acciones correctivas. Entonces el indicador podría ser el porcentaje de acciones correctivas finalizadas a tiempo. Los indicadores deben de generarte valor. Estos indicadores pueden estar enmarcados por exigencias legales o por buen desempeño que tú hayas definido. En ese sentido, podría ser acciones correctivas cerradas, culminadas o pendientes. Sería un indicador propicio para evaluar el desempeño de tu sistema de gestión. Ambientes que tengan mejor participación con la seguridad y salud. Programas de inspecciones, avance de un programa de inspecciones. Podría ser una parte de tu sistema de gestión de seguridad y salud. ¿Qué más nos refiere esta norma internacional en su apartado A9.11, generalidades?
Dice que el seguimiento puede involucrar la verificación, supervisión, observación crítica o determinación continua del estado para identificar el cambio con respecto al nivel de desempeño requerido o previsto. En ese sentido, lo que se busca es hacer supervisiones, inspecciones, verificación, constatación, visita de riesgos, inspección visible de liderazgo. Son herramientas que garantizan el cumplimiento de tu 9.11. Esta norma internacional nos señala que el seguimiento se puede aplicar al sistema de gestión de seguridad y salud, a los procesos y a los controles. Los ejemplos incluyen el uso de entrevista, revisión de la información, observación que se ha desempeñado. Hacer OPTs, observación de procedimientos de trabajo. Muy bien. En ese sentido, la norma internacional en su apartado A9.11, generalidades, nos describe en la letra A los ejemplos de a qué se podría hacer seguimiento y medición. Pueden incluir, pero no se limita a qué. Ítem número 1, quejas de la seguridad y salud, mayor incidencia o prevalencia de alguna enfermedad, dolencias, algún síndrome prevalente en el lugar de trabajo, sobre la seguridad y sobre la salud de los trabajadores. Esto enmarcado a través de sus programas epidemiológicos, vigilancia de la salud. Asimismo, sobre el ambiente de trabajo, cómo está el clima laboral, monitoreos ambientales, ocupacionales, el tema de iluminación, ruido, polvo, factores psicosociales, ¿por qué no? Sociales, clima laboral, evaluaciones disergonómicas, entre otros. Número 2. Incidentes, las lesiones y el deterioro de la salud relacionados con el trabajo y las quejas incluyendo las tendencias, mayor prevalencia, aumento de una tasa, de porcentajes de hipoacusia, neumoconiosis podría ser, mayor elevación de incidentes del tipo casi accidentes, incidentes con lesión, incidentes sin lesión, en qué área se presenta mayor tasa de estos incidentes. Ítem número 3. La eficacia de los controles operacionales y los ejercicios de emergencia o la necesidad de modificar o introducir nuevos controles. Asimismo, la tasa de accidentabilidad nos permitirá qué tan efectivos son los controles que hemos establecido y, ¿por qué no?, en base a ello, poder elevar el estándar de los controles operacionales propiamente. Mejora, de repente, aplicando la jerarquía de los controles. Eliminación, sustitución, control de ingeniería o reorganización del trabajo, la formación, controles administrativos y los implementos de protección personal. Ítem 4, la competencia. Referente a la competencia es, de alguna manera, apalancándonos en otras herramientas como auditorías, por ejemplo, o en evaluaciones de desempeño, nos permitirá si realmente nuestro personal está cumpliendo a cabalidad los perfiles de competencia definidos. Lo habíamos abarcado en el apartado 7.2, que la competencia se mide en base a educación, formación o experiencia. Letra B de esta norma internacional nos refiere en su guía a 9.11, generalidades, los ejemplos de a qué se podría hacer seguimiento y medición para evaluar el cumplimiento de los requisitos legales. Pueden incluirse, pero no se limitan a, ítem número 1, los requisitos legales identificados. Por ejemplo, cuando todos los requisitos legales se hayan determinado y si la información documentada de la organización respecto a los mismos sean alcanzados. Es decir, que posteriormente vamos a ver que hay una cláusula, la cláusula 9.1.2, evaluación del cumplimiento legal. En esta cláusula queremos saber el estatus de cumplimiento legal. Ya por 6.1.4, planificación de acciones, habíamos demarcado, en concordancia con tu 6.1.3, el estado de los requisitos legales que tú has accedido, has establecido un plan de acción. Con 9.1.1, específicamente 9.1.2, debemos nosotros de hacer seguimiento. Por ejemplo, cumplimiento de las leyes, monitoreos ocupacionales acá en el Perú es exigencia legal. Inspecciones en el Perú es exigencia legal.
Emitir un reporte sobre el estado de vigilancia de la salud es parte de la exigencia legal, que aquí en el Perú se exige. Y por tal razón se abarcará con mayor detalle en el apartado 912. En el ítem número 2 de esta norma internacional nos refiere los acuerdos colectivos, cuando son legalmente obligatorios. Acuerdos colectivos que yo he procurado con las partes interesadas, con la comunidad, con el cliente, deberé garantizar mediante un seguimiento y medición cómo van estos acuerdos. ¿Vamos a cumplir los acuerdos contractuales con el cliente a diciembre del 2019? Utilizaremos entonces la revisión de los documentos, las inspecciones, entrevistas, reuniones, serán parte de las técnicas de seguimiento y medición. Ítem número 3, el estado de las brechas identificadas en el cumplimiento. Puede ser que tú no cumplas el marco de la ley hoy en día. Sin embargo, establecerás un programa de adecuación para garantizar su cumplimiento de la ley y de los compromisos que tú has tenido con tus partes interesadas. Garantízame, en este caso, si este avance, cómo va el avance de los acuerdos que has tenido con las partes interesadas. Letra C de esta norma internacional nos refleja que debemos de usar los ejemplos de a qué se podría hacer seguimiento y medición para evaluar el cumplimiento de los otros requisitos legales que pueden incluirse pero no se limitan a ítem número 1, los acuerdos colectivos. No necesariamente los legales, sino también de repente aquellos adoptados voluntariamente, normas técnicas internacionales, entre otros. Los códigos que pueden existir de repente como buenas prácticas que hay en el lugar de trabajo. Las políticas corporativas y otras políticas reglamentarias que van a apoyar la seguridad y salud. Políticas de continuidad de negocio, mecanismos para evitar de repente políticas de gestión de riesgos, políticas de seguridad informática, entre otros. Requisitos del seguro en su ítem número 4, de repente con algunos acuerdos vinculantes con alguna aseguradora podría estar decantando en otras exigencias legales. En ese sentido, la norma profundiza en su guía el ítem D, la cual nos establece los criterios, son los que la organización puede utilizar para comparar su desempeño. Algunos ejemplos comparativos pueden ser con otras organizaciones, es decir, mi desempeño de seguridad comparado con el sector, ¿cómo estoy? Eso hemos visto en otros países como Chile. Aquí en el Perú no lo es tanto. A veces los clientes tienden a evaluarte mediante sus códigos y políticas, como por ejemplo, a través, José, de mi proceso de homologación de proveedores, que es un mecanismo para hacer seguimiento y evaluación, tú eres el contratista más destacado, porque de la escala de 1 a 20 tienes 20. Entonces, mediante homologación de proveedores, que son normas o códigos, podría yo realizar un seguimiento y medición. En su ítem número 3 de este apartado D, establece los códigos y objetivos propios de la organización. Hacer seguimiento y medición del logro de los objetivos. El objetivo de enero a diciembre será alcanzado. Traer estadísticas de accidentabilidad, incidente, prevalente, frecuencia, gravedad, sospecha de enfermedad, entre otras. Número 2 de esta guía A9.1 de la norma internacional nos refiere que para medir los criterios típicamente se utilizan indicadores, como por ejemplo, ítem I, si el criterio es una comparación de incidentes. La organización puede elegir considerar la frecuencia, el tipo, severidad, número de incidentes, incidentes peligrosos y tener un indicador que podría ser el ratio determinada dentro de cada uno de estos criterios. Poder comparar mis incidentes de este año respecto al 2018, ¿por qué en marzo se elevó la tasa de incidentes respecto a los meses anteriores? De esta manera yo podré medir los criterios operacionales que me haya definido para tener un mejor desempeño. Ítem número 2 de esta norma internacional nos refleja si el criterio es una comparación de la finalización de acciones correctivas
Entonces, el indicador podría ser el porcentaje de acciones correctivas finalizadas a tiempo. Los indicadores deben de generarte valor. Estos indicadores pueden estar enmarcados por exigencias legales o por buen desempeño que tú hayas definido. En ese sentido, podría ser acciones correctivas cerradas, culminadas o pendientes. Sería un indicador propicio para evaluar el desempeño de tu sistema de gestión. Ambientes que tengan mejor participación con la seguridad y salud. Programas de inspecciones. Avance de un programa de inspecciones podría ser una parte de tu sistema de gestión de seguridad y salud. ¿Qué más nos refiere esta norma internacional en su apartado A 9.11, generalidades? Dice que el seguimiento puede involucrar la verificación, supervisión, observación crítica o determinación continua del estado para identificar el cambio con respecto al nivel de desempeño requerido o previsto. En ese sentido, lo que se busca es hacer supervisiones, inspecciones, verificación, constatación, visita de riesgos, inspección visible de liderazgo. Son herramientas que garantizan el cumplimiento de tu 9.11. Esta norma internacional nos señala que el seguimiento se puede aplicar al sistema de gestión de seguridad y salud, a los procesos y a los controles. Los ejemplos incluyen el uso de entrevista, revisión de la información, observación que se ha desempeñado. Hacer OPTs, observación de procedimientos de trabajo. Hacer inspecciones, entrevistas, reuniones, serán herramientas que te permitirán a ti conocer cómo va la evolución y el estado de tu sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Este apartado de esta norma internacional nos refiere que la medición generalmente involucra la asignación de números a objetivos o eventos. Es la base para la data cualitativo o cuantitativo y generalmente se asocia a evaluación del desempeño a través de sus programas y la vigilancia de la salud. En este apartado lo que queremos es ratios estadísticos de cómo va la evolución de tu sistema de seguridad y salud. Cómo va tus inspecciones, tus programas de avance. Y todo ello debemos nosotros de tenerlo documentado. 9.11 también nos refleja la norma en su guía, anticipando la letra A, la generalidad de esta norma. Te invita a usar la instrumentación de la higiene industrial. Declara que los ejemplos incluyen dentro de este seguimiento el uso de equipos calibrados o verificados para medir la exposición a una sustancia peligrosa. Esta sustancia puede ser en estado sólido, líquido o gaseoso. O el cálculo de la distancia de seguridad a un peligro. El tiempo de exposición, por ejemplo, a un ruido. De repente puede ser la exposición 1 hora, 2 horas, a vibración. No exponerse más. Determinamos tiempo de exposición. Y hay que garantizar que se esté cumpliendo, claro que sí. El análisis es el proceso de examinar los datos para revelar la relación de patrones y tendencias. Lo importante acá es, a través de la instrumentación, garantizar de que las tendencias están dentro de los parámetros aceptables. ¿Qué más nos establece la norma internacional? Esto puede significar el uso de operaciones estadísticas, incluyendo información de otras organizaciones similares, la competencia podría ser, para ayudar a sacar conclusiones cada vez más válidas. Es a menudo este proceso se asocia con actividades de estadísticos. Las organizaciones tienen analistas que te permitirán dar indicadores de confiabilidad, de seguridad, con ratios de incertidumbre cada vez más precisos que garanticen una exactitud en la medición. La evaluación del desempeño es una actividad desarrollada para determinar la conveniencia, adecuación y eficacia del tema para lograr los objetivos establecidos en este sistema de gestión de seguridad y salud. Evaluación del cumplimiento, que está asociado con 6.1.3, la identificación de requisitos legales. Con 6.1.4 estableciste planes de actuación para
alcanzar el cumplimiento de estas exigencias legales. 9.1.2 te establece el estatus de cumplimiento de este programa en 6.1.4. Vayamos a abarcar con mayor detalle esta cláusula. Dice la norma internacional que la organización debe establecer, implementar y mantener procesos para evaluar el cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos. Debo de tener un protocolo que garantice que estoy orientado en el tiempo a cumplir la ley. Ojo, ya lo decía tu política en 5.2. En 5.2 habías demarcado un compromiso visible de que vas a cumplir la ley. La norma nos declara que la organización debe, en la letra A, determinar la frecuencia y los métodos para la evaluación de cumplimiento. La frecuencia puede ser anual, semestral, trimestral, tú lo determinarás. Y el método, a través de entrevistas, inspecciones, auditorías legales, entre otras, podrían ser herramientas que tú establezcas en tu organización. Letra B. Evaluar el cumplimiento y, por sobre todo, tomar acciones si fuera necesario. Si yo detecto, más aún por 6.1.3, que ha nacido un nuevo requisito legal, como este último Decreto Supremo 011 del 2019, de Seguridad y Salud para la Construcción, por 6.1.3 lo he identificado. Por 6.1.4 establecí un plan de acción porque posiblemente, como es un nuevo, no lo estoy cumpliendo al día de hoy. Pero establezco un plan de acción para alcanzar su cumplimiento. Por 9.1.2 he hecho inspecciones, verificaciones y determino que su cumplimiento es el 50%. En base a ello, debe de poder alimentar nuevamente la actuación para que se corrija el plan definido en 6.1.4. Ítem letra C. Mantener el conocimiento y la comprensión de su estado de cumplimiento con los requisitos legales. Garantiza de que ese estado de cumplimiento va a ser apropiado, propicio. Si en tu sector y en tu contexto tienes visitas, tienes de alguna manera mayor afluencia de ser auditado, fiscalizado, tal vez la frecuencia de evaluación de cumplimiento legal debe ser en un periodo más corto. Letra D. Conservar la información documentada de los resultados de evaluación de cumplimiento. En esta cláusula de la norma, al igual que en 6.1.3, me obliga a que tenga información documentada sobre las exigencias legales. En esta parte, yo tengo que garantizar cuál es el estado de cumplimiento a través justamente de reportes, informes, de auditorías legales. Veo con mucho agrado que hay organizaciones que están adquiriendo software como el JORS, por ejemplo, de algunas instituciones que hoy en día te la ofrecen. Claro que sí. La guía de esta norma internacional A9.12, vamos a dar lectura. ¿Y qué es lo que señala esta guía? Nos dice que la frecuencia y el momento en el tiempo de las evaluaciones del cumplimiento pueden variar dependiendo de la importancia del requisito. Habrán requisitos legales obligatorios o referenciales, es decir, que no son de tu aplicación. De estas variaciones de importancia en las condiciones de tu operación y de los cambios legales que pudieran haber, tú tendrás que garantizar una frecuencia de evaluación periódica. Algunos lo tendré que auditar o verificar con una mayor incidencia porque me es de aplicación. Las referenciales de repente en un periodo más largo. Aquellas que están vinculados a alguna infracción o multa deberán de auditarlos y de evaluarlos de manera más continua. Declara esta guía también que una organización puede utilizar diversos métodos para mantener el conocimiento y la comprensión de su estado de cumplimiento legal. Dentro de mi experiencia como consultor y como auditor, estas herramientas son inspecciones, visita de un experto legal, asesoría jurídica, en la cual se le traslada a departamentos legales que mediante un link ellos hacen ese trabajo especializado a través de auditorías legales, entre otras. Es importante tener un mecanismo, un vehículo que te garantice comprender que estás orientado a cumplir la ley. Ya lo define tu política, tus objetivos, lo define tu herramienta de actualización legal y en esta parte hay que estar orientado a ese compromiso de que su organización va a cumplir con la ley.
vamos a continuar con la interpretación de la norma internacional ISO 45000 en su apartado 9.2, auditorías internas. ¿Qué nos declara la norma en su apartado 9.2, extensión 1, generalidad? Que la organización debe de llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados. El primer mensaje que nos trae esta norma internacional es que si tú como organización no te gusta hacer auditorías, no estás acostumbrado, familiarizado con esta herramienta, acordémonos que las organizaciones tienden a tener auditorías contables, auditorías financieras, auditorías en compras finalmente. Si es una práctica común para ti, tal vez la norma ISO 45000 la promueve. En ese sentido te será bastante más fácil adaptarte a este comportamiento. Tener auditorías basado en un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. También la norma nos recuerda que tiene que ser a intervalos planificados, programados, establecidos. No existen las auditorías inopinadas, auditorías que pueden ser intempestivas. No tiene esa connotación. Una organización que tiene un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo bajo esta norma internacional tendrá auditorías ya programadas. De hecho, usualmente llamamos a esto programa de auditorías, en la cual con una frecuencia definida ya se establece este tipo de auditorías. Organizaciones que ya tienen esta norma internacional saben cuándo lo van a auditar, quién va a ser el auditor, entre otros. Entonces, hay auditorías que son programadas, estructuradas, bastante bien ordenadas. No existen auditorías inopinadas, intempestivas, no programadas, nada que ver. ¿Cuál es el objetivo que buscan en ese sentido las auditorías de un sistema de gestión de seguridad y salud? La norma nos recalca en la letra A, garantizar la conformidad. Esa es una premisa bastante importante. Un auditor lo que busca es conformidad. Un auditor no busca inconformidad. En ese sentido, tu plan de trabajo deberá de garantizar que este auditor tenga toda la antelación, toda la preparación, todo el tiempo y recursos requeridos para hacer un buen trabajo, con la consigna sí de que él busca conformidad. Quiere decir que si el auditor encuentra un resultado bastante favorable de acuerdo a la muestra que le ha tomado, pues ese auditor simplemente deberá de validar la conformidad de ese resultado. No se puede visualizar que un auditor, debido a que me has respondido correctamente, extiendo mi auditoría, ¿no? Terminada de 8 a 5 y ¿sabes qué? Me quedo hasta las 7 porque necesito encontrarte algo malo. No me puedo ir de la organización si es que no te encontré alguna no conformidad. Tal vez pudiera, y lo hemos escuchado más en el perfil de un fiscalizador, que me decían, José, si es que no encuentro una no conformidad, es como no haber hecho mi trabajo. Ese tipo de comportamiento, personalidad o perfil no es propicio para un auditor o alguien que hace auditorías en un sistema de gestión bajo este estándar internacional. En ese sentido, tú buscarás conformidad con ítem número 1, los requisitos propios de la organización. En tu lista maestra de documentos, ¿cuántos documentos tienes? Bueno, en base a la tarea y misión que tendrá este auditor, será garantizar de que esos documentos exista conformidad. Tus programas de mantenimiento, de calibración. Si tú determinas que vas a hacer un programa de mantenimiento cada 5000 horas, pues que se cumpla. Lo que hará el auditor básicamente será sacar una muestra. De tus 10 equipos, dame las evidencias de mantenimiento cumpliendo los 5000 kilómetros de recorrido o 5000 horas del equipo número 1, del equipo número 7 y del equipo número 9. Y si hay conformidad de ellos suficiente para este auditor, cumpliendo por supuesto con el horario impuesto por la organización. ¿Qué más debemos de buscar como auditor? La conformidad de la política y de los objetivos de este sistema de gestión. Tu política y tus objetivos da concordancia a la búsqueda de condiciones de trabajo seguros y saludables. En ese sentido, ese auditor irá al terreno a garantizar de que existe ese orden y limpieza, que esas condiciones de trabajo, que esas prácticas de trabajo
pues están orientados a prevenir lesiones y el deterioro a la salud. Para eso seguramente el auditor irá al terreno a hacer la observación, debe ser muy observador, muy detallista. Un auditor deberá de entrevistarse con las personas y para ello ser muy empático, muy diplomático, con capacidad de poder comunicarse de manera oral y escrita. Deberá él de tener la capacidad de poder revisar la plataforma documentaria. Para esto nuevamente deberá ser detallista, persistente, más no obstinado, sin lugar a dudas. Ítem número 2 de esta norma internacional nos refiere que hay que buscar conformidad con los requisitos de esta norma internacional. Y ya habíamos declarado al inicio de clase que esta norma internacional nos trae 87 requisitos. Esos 87 requisitos, un auditor del sistema de gestión de seguridad y salud en sus auditorías internas, en toda esa programación que ha determinado, debe de garantizar el cumplimiento de esos 87 requisitos, decantados en su 4.3, que es el alcance que ha definido esta norma internacional. Una premisa muy importante: cada vez que usted ha sido programado a una auditoría, la respuesta es ¿y cuál es el alcance que vamos a auditar? Este alcance de auditoría está en concordancia con el alcance definido en 4.3, alcance de ese sistema de gestión de seguridad y salud. Letra B nos refuerza la norma internacional que usted debe de buscar que este sistema se implementa y se mantiene eficazmente. ¿Qué significa esto? De que sin duda queremos garantizar que este sistema se haya mantenido en el tiempo y que va a persistir en el tiempo. Para ello un auditor te va a pedir evidencias de tiempo de antelación. Por ejemplo, en el transcurso de un año, veamos si mantiene los registros de, acordémonos ahora lo que señala la ley peruana, registros referidos en monitoreos ocupacionales, exámenes médicos, inspecciones, actas de reuniones, emergencias, estándares de seguridad, permisos, entre otros. Veamos que el sistema se haya mantenido. Hay que pedir evidencias de tiempo atrás, de hace una semana, un mes, 6 meses, el año cursante, entre otros. Es importante precisar de que el marco normativo peruano establece que los registros de un sistema de gestión deben de conservarse por 5, 10 y 20 años. En este sentido, tranquilamente, este auditor puede pedir con ese plazo de periodo de conservación. Que se implemente, ese auditor tiene que ser observador, detallista, amable y sin lugar a dudas tiene que ir al lugar de trabajo. Acá el mensaje que les puedo dar en calidad de auditor también del sistema de gestión es físicamente tal vez y creo yo que para todas las profesiones es conservar un buen estado de salud. ¿Por qué les digo esto? Porque el Perú es muy diverso. Ustedes como profesionales van a tener que subir a una minería que está a 5.000 metros sobre el nivel del mar, van a tener que ir a la selva, entre otros diferentes lugares de trabajo, que sin lugar a dudas tu estado de salud va a jugar ya sea a favor o en contra para que tú puedas acceder. Un auditor de sistema de gestión de seguridad y salud tiene que ir al lugar de trabajo, sin lugar a dudas. Pasemos al apartado 9.22, programa de auditorías internas, ¿no? Que nos recuerda la norma, esta vez hace más énfasis a esta primera etapa, la programación. Recordemos que la norma en la generalidad nos hablaba que las auditorías deben hacerse a intervalos planificados. ¿Qué nos declara la norma? Nos dice que la organización debe, letra A, planificar, establecer, implementar y mantener programas de auditorías que incluyan frecuencia, método, responsabilidades, consulta, requisitos de planificación, elaboración de informes que deben de tener en consideración la importancia de los procesos involucrados y los resultados de las auditorías previas. La norma te da un lineamiento de cómo deberías de poder manejar tu programa de auditoría. Número 1, las frecuencias. Hay organizaciones que tienen auditorías una vez al año, por ejemplo. Hay empresas que tienen 2 al año, o hay organizaciones que tienen, ¿sabes qué? Cada 2 meses hay auditorías. Va a depender mucho de la naturaleza de esa organización. ¿Qué más? Los métodos de trabajo, que ya lo habíamos repasado realmente en 9.21. Los métodos de trabajo que usará un auditor será la observación, las entrevistas y la revisión documentaria.
debe de tener la paciencia y la preparación requerida para poder ser observador, ser persistente, detallista, amable, con capacidad de comunicación oral, escrita y también la capacidad de poder escuchar. Efectivamente, poder escuchar es más allá de lo que fisiológicamente existe. Para poder escuchar, por ejemplo, siempre recordamos la relación de 2 a 1. La naturaleza nos dio 2 oídos y una boca, porque declara de que para una comunicación efectiva, la relación de conversar debería ser 2 veces escuchar y 1 vez la intervención, propiamente. Esta práctica deberás de poder desarrollarla en tu proceso de auditoría y que posteriormente en los ejercicios y en el desarrollo de la clase la podemos nosotros desarrollar. Responsabilidades, sin lugar a dudas. Dentro de las auditorías se manejan el equipo auditor. Y para este equipo auditor deberá de decantar diferentes responsabilidades. Por ejemplo, y lo habíamos conversado, cuando los procesos son muy complejos o el auditor tiene la necesidad y la tendencia de ser muy complejo para él puede solicitar la participación de un especialista. Por ejemplo, temas de ergonomía, temas de higiene, exámenes médicos, que venga acá un médico ocupacional, que venga un higienista, que venga un ergónomo, que venga una psicóloga o algún especialista en procesos especializados. Por ejemplo, en mi caso tuve que llamar para una planta de electricidad la participación de un experto entendido del tema, porque cuando yo iba a auditar simplemente para mí eran paneles propiamente, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad de este especialista? Es de darme información a mí como auditor, que me retroalimente para poder tener un conocimiento técnico. Importante es decir que un especialista, un experto técnico, no audita. Otra responsabilidad que entra a tallar es del auditor interno. El auditor interno o auditor miembro del equipo auditor es un auditor que no liderará la auditoría, retroalimentará e informará con información muy exacta, muy precisa, con el tiempo de antelación debida al auditor líder para que el auditor líder haga la declaración del hallazgo. Si es de incumplimiento, será de no conformidad. Entonces, el auditor interno debe de dar obediencia al plan de auditoría elaborado por ese auditor líder. Debe de cumplir las responsabilidades que le manda el auditor líder. Si el auditor líder le dice, oye, tienes que ir a Puno, tienes que ir a Juliaca o tienes que ir a la selva, el auditor interno deberá de obedecer las disposiciones del auditor líder. Y finalmente, ¿cuál será la participación del auditor líder? Bueno, el auditor líder realmente es quien lidera la auditoría, es el responsable del desempeño de ese equipo auditor. Es quien recibirá las quejas, finalmente, de haberlas, a primera instancia del desempeño de ese equipo auditor. El auditor líder hace la reunión de apertura, la reunión de cierre, revisa el informe final de auditoría de cara a la entrega de la organización y finalmente es quien conforma su equipo auditor, entre otros. El auditor líder tiene mucha responsabilidad. Otra responsabilidad que puedo citar es la de los guías y observadores. ¿Quién es un guía? Bueno, un guía hoy en día, la norma internacional 19.011 en su versión 2018, nos recuerda que un guía es el acompañante del equipo auditor, designado por los miembros de la organización que va a ser auditada. Y es que un auditor no necesariamente conoce las localidades o los procesos a ser auditados. Para eso entonces vendrá el guía que lo acompañará. Por ejemplo, si esta fuera una organización y yo quiero auditar mantenimiento, no conozco dónde queda mantenimiento. No sé si quieren el primer piso o en el cuarto piso. Vendrá un guía para que, bien a mí, me tendrá que acompañar. Es importante que un auditor siempre esté acompañado. Un auditor no puede estar solo en la organización. Quien lo acompañará será el guía. Otra responsabilidad que podemos citar es la de observador. El observador es designado por el equipo auditor, no es por la organización. El observador simplemente tiene la consigna de garantizar que se está llevando, la veracidad de que se está llevando a cabo una auditoría. Auditores en entrenamiento en formación son observadores, por ejemplo. Hay clientes de auditoría que también pueden designar a sus observadores. Tuve la particularidad de que Repsol del Perú invitó a la organización a que se haga una auditoría y Repsol mandó a sus observadores. Básicamente son veedores que están examinando que realmente se esté llevando a cabo una auditoría, que los auditores están auditando a sus auditados. Suficiente.
La consulta también nos recuerda la norma y los requisitos de planificación, es cierto. Entonces no es lo mismo, sobre todo que el clima en el Perú es bastante cambiante, ¿no? Además, en este mes, ¿no? Y en todo lo que queda, hasta agosto, se juegan los Juegos Panamericanos. Hay cortes, de repente hay restricciones. Cuando hubo el Dakar en el Perú, se cerraron muchas vías de la Panamericana. Entonces, hay auditorías que en el traslado, por ejemplo, en mi caso, estuve varado porque estaba cerrada la Panamericana, producto del Dakar que se desarrolló en el Perú. Entonces, estos Juegos Panamericanos pudieran influir en el desarrollo de la auditoría y tú deberás de hacer una planificación acorde. Con la llegada del fenómeno natural del Niño Costero en el año 2017, lo que se hizo fue cambiar las auditorías programadas, por ejemplo, en el mes de marzo, que era propio tuvieron que ser interrumpidos a que sean programados en otra fecha posterior, justamente por la llegada del fenómeno. Algunas consultas, por ejemplo, este auditor tiene que cumplir todos los requisitos derivados del desarrollo de la auditoría y en ese lugar de trabajo, por ejemplo, vacunas, exámenes médicos, inducciones. Y hablo de inducciones que incluso en algunas minas las inducciones pueden durar una semana. Vacunaciones, y a veces estamos nosotros limitados por vacunaciones que están restringidas o muy limitadas y que no se asignan y no están a libre disposición, por ejemplo, ¿no? En ese sentido hay que tener bien claro cuáles son los requisitos para llevar a cabo una adecuada auditoría. Y finalmente la norma nos recuerda la elaboración de informes. La elaboración de informes hay que conocer los tiempos, ¿no? Por ejemplo, hay organizaciones que dicen, José, el informe de auditoría, por favor, no más de una semana. Entonces, no más de una semana deberemos de cumplir. No más de 10 días, de 15 días. Es importante cumplir cuáles son los requisitos de entrega y, por supuesto, la estructura de un informe de auditoría. A continuación vamos a pasar a dar algunos ejemplos. Gracias. Bien, en ese sentido, recordemos que la norma internacional nos refiere que debemos de tener en consideración cuando hagamos el programa de auditorías la importancia de los procesos. ¿Qué refiere ello? Que aquellos procesos que tú tengas como muy complejos, muy críticos, que podría afectar tu sistema de gestión, ¿no? Trabajos de alto riesgo. Los trabajos de alto riesgo, sin duda, debemos de nosotros de poder auditarlos. Acordemos que mantenimiento, planta, operaciones, trabajos en altura, en espacios confinados, excavaciones, entre otros, son trabajos de alto riesgo que debemos de garantizar que ese trabajo está controlado. Otro proceso que podría afectar el sistema de gestión, sin lugar a dudas, alta dirección, por ejemplo. Otro programa, el mismo departamento de seguridad. Hay que auditar el departamento de seguridad de manera independiente, objetiva, imparcial, sin lugar a dudas, pero hay que auditarlo. Otro elemento que nos refiere la norma son los resultados de auditorías previas. ¿Qué significa? En este sentido, si yo vengo a auditarte, lo primero que voy a hacer es, acordémonos, el alcance. Y dentro del alcance deberé yo de considerar el informe de auditoría del año anterior. O sea, ¿qué encontró el equipo anterior? Y eso que te encontró, ¿lo has resuelto, lo has resolvido? Eso habrá que hacer un seguimiento sin lugar a dudas. Aquellos que se encontraron como observaciones, como puntos resaltantes, yo tengo que retroalimentarme. Es importante garantizar que en un proceso de auditoría se debe de mantener la confidencialidad de la información. Un auditor va a recoger diversa información de la organización. Es imposible poder visualizar de que un auditor va a ventilar esa información. De hecho, que un auditor no se lleva nada. Todo lo que yo recojo en las organizaciones que he auditado termina y concluye con la auditoría. Letra B de esta norma internacional nos refiere que para un correcto programa de auditorías se deben de definir los criterios de auditoría y el alcance de cada auditoría. Ya lo habíamos mencionado. El alcance es importante. José, me toca auditar, según programación, por supuesto, me toca auditar mantenimiento y dentro de mantenimiento está en Juliaca. Ok, tendré que ir a Juliaca. Los criterios de auditoría son 3 también, el cual es el marco normativo. Es importante mencionar que en el Perú hay diferentes marcos normativos en seguridad y salud. La ley de seguridad, ley de salud emitidos por el Ministerio de Salud, transporte y comunicaciones, comedores también, mujer gestante, ergonomía,
productos cancerígenos, entre otros. Tenemos diversos marcos normativos. Ese será un primer criterio de auditoría. El segundo criterio de auditoría que debes usar como auditor serán los documentos declarados por la organización. Deberemos nosotros, anticipadamente por supuesto, revisar esa lista maestra de documentos. ¿Qué documentos ha declarado la organización? Y yo deberé de acceder y revisar. Recordemos que vamos a mantener el principio de confidencialidad. Y el tercer criterio de la norma internacional será los documentos que haya declarado la norma internacional propiamente. Los 87 requisitos de esta norma internacional. Entonces, en resumen, son 3 criterios. Primero, el marco normativo. Segundo, los documentos de la organización. Y tercero, los requisitos de esta norma internacional, que hemos dicho que son 87. Letra C de esta norma internacional nos refiere que la selección de auditores debe de garantizar objetividad e imparcialidad. No ser juez y parte de ello, ¿no? O sea, ¿quién audita seguridad? El jefe de seguridad. ¿Quién audita mantenimiento? El jefe de mantenimiento. No tendría esa connotación. Ahora, puede ser auditores internos o auditores externos. Externos a la organización, sin lugar a dudas. De hecho, que en el mercado hay muchos servicios de auditorías de sistemas de gestión. En este apartado es importante precisar que en el Perú se han enlistado auditores registrados en el Ministerio de Trabajo que tienen la capacidad de hacer auditorías, tienen toda la autorización por el Ministerio de Trabajo para hacer auditorías en un sistema de gestión de seguridad y salud. Esta precisión es solamente en el Perú, Decreto Supremo 014 del 2013 del Ministerio de Trabajo. Letra D. Asegurarse de que los resultados de auditoría se informan a los directivos pertinentes. Asegurarse de que se informan de los hallazgos de auditoría pertinentes también a los trabajadores y cuando existan sus representantes y otras partes interesadas. ¿Qué significa? De que los resultados de auditoría deben determinar en la reunión de cierre la declaración de los hallazgos. Que estén presentes ahí los directivos. Si no pueden, hay que darle una retroalimentación. Yo te recomiendo, si la auditoría termina en 3 días, por cada día que concluya, hay que dar una retroalimentación a la organización. ¿Qué es lo que se están encontrando como hallazgos? Y finalmente, en la reunión de cierre, habrá que dar una declaración formal, concisa, concluida, de la auditoría a todos los miembros de la organización. ¿Quiénes deberían estar ahí? No se promueve, pero es usual que estén presentes los que han sido auditados para que básicamente evitemos cualquier contrariedad, cualquier mala comunicación. De hecho, que la auditoría debe ser bastante transparente, bastante clara y concisa. Los miembros de la organización sabrán cuáles son los hallazgos declarados y si hay no conformidades también lo sabrá, sin lugar a dudas. La norma internacional nos recuerda que hay que también comunicar a los trabajadores y a las partes representantes de los trabajadores, ¿no? A los miembros del comité habrá que exponer. No dice que sea el auditor, podría ser la organización que ya conoce el informe de auditoría y lo puede presentar en una sesión posterior a los miembros del comité de seguridad y salud. Letra E de esta norma internacional nos recuerda que hay que tomar acciones para abordar las no conformidades y mejora continua. Quiere decir que la no conformidad que te he dejado, de repente el año pasado, 2018, lo que queremos ver es que se haya implementado todo el ciclo de tratamiento de no conformidades. A este ciclo le llamamos acciones correctivas. Lo que buscamos es que estén caminadas, estén cerradas, y si están abiertas entenderemos que tal vez sea por su complejidad, sin lugar a duda lo vamos a revisar. Pero lo que queremos es que la organización haya tomado acciones para garantizar de que las no conformidades están siendo tratadas. En el mejor de los casos, concluidas, pero si no, están encaminadas. Eso es lo que queremos ver como auditor. Y la letra F de esta norma internacional nos refiere que hay que conservar información documentada de las evidencias de la implementación de este programa de auditorías y los resultados. Usualmente y de manera muy generalizada podemos decir que existe un programa de auditorías, que lo habíamos hablado ya con antelación. Debe haber un plan de auditorías que te esquematiza la secuencia de la auditoría. ¿A qué hora va a empezar la auditoría? En mi caso, como recursos humanos, ¿a qué hora me van a auditar? ¿No? El día, si son 3 días, en el día 1, el día 2 o el día 3. A las 11 o a las 12 de la mañana. ¿En qué momento me van a auditar? Y por supuesto, ¿quién será el auditor? Eso estará recopilado en este plan de auditorías. Y el tercer documento que usted debe de plasmarlo es usualmente el informe de auditoría, en la cual se
esquematiza, se concluye, finalmente se documenta el desarrollo de la auditoría con una conclusión, que la organización está encaminada, hay no conformidades y finalmente hay que plasmarlos en el informe de auditoría. Recordemos que es la responsabilidad que tiene el auditor líder de revisar ese informe de auditoría. La guía de esta norma internacional nos refiere que el alcance del programa de auditorías debería basarse en la complejidad, en el nivel de madurez del sistema de gestión. Aquellos procesos que han sido auditados con mayor recurrencia, lo podemos mantener. Todos los procesos deben ser auditados. Hay procesos que de repente por su complejidad ameritarán más horas. Planta, operaciones, debemos de auditarlos seguramente con 4 horas, 8 horas, seguramente. Procesos administrativos, tales como contabilidad, entre otros, pueden ser auditados con 2 horas o tal vez 3 horas. Va a depender entonces de la complejidad que tiene esa organización. La guía de esta norma internacional nos refiere que una organización puede establecer objetividad e imparcialidad de la auditoría, creando procesos que separen los roles de auditores de los auditores internos, de los deberes que están asignados normalmente, o la organización también puede usar a estos auditores externos. Es cierto, no debería haber algún sesgo, alguna vinculación. Es más, si tú consideras que esa vinculación pudiera afectar el desarrollo de la auditoría, hay que cancelar esa auditoría o buscar una reprogramación, sin duda. Cuando digo reprogramación es, por ejemplo, si a mí me tocaba auditar el proceso de mantenimiento y me entero yo que el encargado de mantenimiento es mi medio hermano, es mi hermano o es mi ex esposa, en ese momento, si tú consideras que ese vínculo de familiaridad, de amistad, pudiera alterar el desarrollo de la auditoría, tal vez es muy prudente que no lo audites y audites otro proceso. Pero si tú consideras que hay algún sesgo que puede alterar el circuito de la evaluación, es mejor no auditarlo. Esa sería mi recomendación final. ¿Sí? Muchas gracias, queridos alumnos. Vamos a pasar al apartado ahora de 9.3 de la norma internacional. 9.3 de la norma internacional. Ya en esta etapa, la norma nos recuerda que la alta dirección debe hacer una revisión. El título que conlleva es Revisión por la Dirección. Dice la norma internacional que la alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la seguridad y salud de la organización a intervalos planificados para asegurarse de la conveniencia, adecuación y eficacia continua. No hay que confundir 9.3 con 5.1. 5.1 era el liderazgo activo que debía tener la alta dirección. En esta parte ya es la revisión final, formal, que debería hacerse de manera secuencial para garantizar de que este sistema de gestión es mantenido, que los recursos que te entrego como alta dirección son propicios y son adecuados. Dice la norma internacional que para una correcta revisión debe tener ciertos elementos. Vamos a citarlos. Letra A. El estado de acciones de las revisiones previas. Con cada cierto tiempo, puede ser cada año, cada medio año, la alta dirección revisa el sistema y nos deja tareas. La pregunta es, lo primero que va a hacer la alta dirección va a ser el estatus de las tareas que han sido encaminadas, ¿no? Entonces, eso va a ser lo primero que va a revisar. Letra B. Los cambios en las cuestiones externas e internas que son pertinentes. Tu 4.1 va a ser revisado, sin lugar a dudas. De la misma manera, en el ítem número 1 se refiere al de las partes interesadas, es decir, tu 4.2. Ítem número 2, otro elemento que va a ser llevado a la alta dirección será los requisitos legales. Algo importante señalar que en el Perú, sobre todo en este periodo de 2019, ha habido mucho cambio legal en materia de seguridad y salud. Hace poco, la semana pasada, tuvo su reglamento sobre la prevención y sanción sobre el acoso sexual. La pregunta es, ese reglamento hay que llevarlo a la alta dirección para decirle cuáles son los cambios y qué se requiere para una adecuada transición e implementación. Este mes de julio, que ya despedimos, se publicó el reglamento sobre seguridad en construcción. En ese sentido, si tú estás en este giro, habrá que llevar este reglamento o el estatus de este reglamento finalmente la adaptación de este reglamento en tu organización. Eso se lleva en una revisión formal. Ítem número 3, los riesgos y oportunidades declarados en tu 6.1.
El Estado realmente, es decir, los riesgos se han mantenido, los riesgos que inicialmente yo había declarado como bajos, ¿se mantienen bajos o han subido? Eso hay que considerar. Letra C, el grado en el que se han cumplido la política y los objetivos que te he declarado. En el Perú los objetivos son anuales, así es que a fin de mes, fin de año, debemos de revisar el objetivo de enero, siendo diciembre, ¿se alcanzó o no se alcanzó? Acordemos que tu 911 te hace el seguimiento respectivo del avance de los objetivos. En 93 ya se lleva un estatus sobre el cumplimiento, logro o no de los objetivos. Letra D de esta norma internacional te dice que hay que llevar indicadores de desempeño. ¿Qué indicadores de desempeño? Ítem número 1, los incidentes, las no conformidades, acciones correctivas y acciones de mejora. Es decir, tenemos incidentes, lesiones, tenemos incidentes con pérdida de tiempo mayor a 30 días. De esta manera, esta caracterización de este tipo de incidentes, nosotros lo podemos entregar a la alta dirección, ¿no es cierto? Indicadores del tipo no conformidad derivados de las auditorías, inspecciones, entre otros. Acciones correctivas y la mejora continua. Si bien es cierto, tengo no conformidades, ¿cuál es el estatus? ¿Están cerradas? ¿Están abiertas? ¿Por qué están abiertas? Se llevará esto a la alta dirección. Ítem número 2, los resultados de seguimiento y medición. Tus informes de monitoreos ocupacionales, evaluaciones ergonómicas, psicosociales son decantadas y llevadas, en resumen, sin lugar a dudas, a la alta dirección. Tienes de alguna manera personas que no cumplen con las medidas de seguridad, hacen comportamientos inadecuados, por ejemplo, que de alguna manera podría declararse como no conformidad, o tú tienes otro tipo de estadísticas, hay que llevar a la alta dirección. O comportamientos seguros. ¿Cuántos comportamientos seguros tenemos? ¿Cuántos reportes de actos o condiciones tenemos? Eso podemos llevarlo como dato estadístico. El estado de salud de los trabajadores, ¿no? ¿Cómo va el estado de la salud? Eso tenemos que llevar a la alta dirección. Indicadores de incidencia, prevalencia, entre otros, debemos de ser manejados en este sistema de gestión de seguridad y salud. El número 3, los resultados de la evaluación de cumplimiento legal. Tus resultados declarados en tu 912. 912, que era el estatus de la evaluación del cumplimiento legal, declarados en tu listado de requisitos legales, queremos saber cuál es el estatus. Ese estatus lo llevaremos a la alta dirección para que él tome conocimiento que el sistema de alguna manera está apoyando o no se está haciendo acciones para cumplir la ley. Número 4, los resultados de auditorías internas, ¿no? El informe de auditoría, la conclusión de la auditoría. ¿Quiénes fueron los auditores? Habrá que plasmar esto a la alta dirección. Número 5, la consulta y participación de los trabajadores. Los resultados de mis miembros del comité. Es importante señalar que en el Perú, la Ley Peruana de Seguridad establece que los miembros del comité deben de entregar a fin de año un informe de resumen que declare su desarrollo como miembros del comité. Ese informe será llevado a esta revisión formal por parte de la alta dirección. Número 6, riesgos oportunidades como elemento de entrada. Ya habíamos declarado que hay que garantizar que ese riesgo que consideramos que era bajo, hoy en día se mantiene bajo o está en medio o alto. Y debemos nosotros de explicar por qué se está dando una nueva valoración a esos riesgos. Letra E, la adecuación de los recursos. Los recursos que te entregó la alta dirección, recursos humanos, financieros, especializados, de conocimiento, ayudaron, apoyaron, y en qué apoyaron, ¿no? Un poco dar el resultado del desarrollo de esa asignación de recursos, que sin lugar a dudas en un sistema de gestión de seguridad y salud es costoso, sin duda. Hacer exámenes médicos, hacer comprar implementos, monitoreos, entre otros, es costoso, sí. Se dice que es una inversión, claro que sí, porque eso ayuda a tener estos resultados totalmente negativos, enfermedades incurables o amputaciones, lesiones graves. Y eso habrá que examinar de qué manera estos recursos han apoyado a la seguridad y salud. Letra F, las comunicaciones de partes interesadas relevantes, por ejemplo, cartas de felicitaciones. Sí, veo con buen agrado organizaciones que ganan ciertas premiaciones emitidos por la Sociedad Nacional de Industrias, por las aseguradoras o el mismo cliente, ¿no? O sea, a fin de año o en la Semana de Seguridad,
que es el 28 de abril de todos los años, se promueve y se premia. Oye, esas premiaciones de repente hay que llevar a la alta dirección. Y la otra parte también, que es quejas, reclamos, denuncias, demandas, también habrá que llevar a la alta dirección. En materias de seguridad y salud, ¿no? Hay juicios, por ejemplo, por declaración de accidente de trabajo. Letra G, que se tiene que llevar a la alta dirección, son las oportunidades de mejora. ¿Y cuáles son esas oportunidades de mejora? Hay que llevar a la alta dirección como un elemento de entrada, ¿no? De repente algunas técnicas, la aplicación de repente de alguna metodología internacional. Si bien es cierto en el Perú no hay metodología peruana, de repente usar las pocas que tenemos a nivel del sector minero o de repente internacionales como NIOS, OSHA, entre otros. Metodologías de países de la comunidad andina que tienen una práctica, o de los vecinos, tales como Chile, Argentina o México, que están bastante posicionados en temas de seguridad y salud. Esas herramientas que ellos manejan en estos países, que no es de aplicación y no estás obligado a tenerlo, pero reforzará y hará más robusto tu sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no es cierto? En ese sentido, estos son los elementos que debe tener la alta dirección. ¿Qué debería de salir en una correcta revisión por la dirección? Debería de salir lo siguiente: la conveniencia, adecuación y eficacias continuas de este sistema de gestión para alcanzar los resultados. Las salidas deberían ser nuevos desafíos, nuevas estrategias que ameriten que este sistema va a ser más maduro, más robusto y que va a desarrollar resultados cada vez más favorables con la seguridad y salud. Veo con mucho agrado que hoy en día ya se crea un departamento de seguridad y salud. Hay una gerencia, una jefatura, una superintendencia, que eso eran más prácticas del sector minero, sin duda. Antiguamente, el Departamento de Seguridad era una subsidiaria, una dependencia, una codependencia de recursos humanos, de calidad, de operaciones, de finanzas, entre otros. Hoy en día veo con mucho agrado que hoy en día ya lo posicionan en un lugar que siempre debió estar, ¿no? Un lugar totalmente independiente, alineado y alimentado con la gerencia. Hace poco estaba haciendo una consultoría y en la cual me llamaba la atención de que el gerente de seguridad no comunica a la alta dirección de Perú, él comunica al regional o al regional que está por encima del gerente general de Perú, por ejemplo, ¿no? Entonces veo con mucho agrado que esas estrategias que establecen en un sistema de gestión está dando un buen resultado. Ítem número 2, ¿qué debería de salir en una correcta revisión del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Oportunidades de mejora. Si bien es cierto, yo le declaré a la alta dirección como elemento de entrada 5 oportunidades de mejora. De esos 5, si son los 5 que me han aceptado la alta dirección, excelente. Y si no, pues alguna de ellas deberá de haber aceptado. Y si no, alguna que ella haya considerado también. Uno, como encargado de seguridad, le lleva esas estrategias. Él declarará cuál de ellas será la más oportuna. En ese sentido, cualquier necesidad de cambio que le puedes inyectar al sistema de gestión, ampliar el alcance sería uno de ellos. Alguna inyección de estrategia tecnológica, metodológica o estructural a nivel organizacional pudiera ser una situación de cambio. Los recursos necesarios como salida de una correcta revisión es los recursos. O sea, esa robustez, esta madurez deberá de tener asignado algunos recursos de especialización, pasantías, maestrías, diplomados, no solo acá en Perú, sino fuera de ella, contratación de consultores especializados, es propio de la asignación de estos recursos. Las acciones, si son necesarias para garantizar alguna decisión, un plan de acción, ¿no? El qué vamos a hacer, cuándo, cómo, bien decantado para lograr estos resultados que nos encaminará la alta dirección. Acordémonos que la alta dirección revisará de forma periódica y de forma periódica será el avance de estas acciones. Una de las salidas que deberá de tener la alta dirección será las oportunidades de mejora, la integración del sistema de gestión con otros procesos de negocio. Oportunidades de mejora, claro que sí.
y con ello que conlleve a la madurez y consolidación de un sistema más holístico en la cual permita invitar a otros procesos del negocio. Ampliar el alcance sería uno de ellos. Si tú tienes un negocio y finalmente esto es un grupo de empresas, el sistema de gestión empezó con la empresa A, ¿por qué no? Las buenas prácticas que se han declarado en la empresa A podrían ser conllevadas a las otras empresas, B, C, entre otras. Y bueno, también como salida de esta alta dirección, nos recuerda cualquier implicación para la dirección estratégica de la organización. La norma siempre te va a invitar a otras normas internacionales, como por ejemplo la aplicación de ISO 31000, gestión de riesgos, gestión de activos, ¿no? ISO 55000, que hoy en día veo con mucho grado que se están posicionando. ¿Por qué no? Combinar ISO 55000 con ISO 45000. Gestión de activos, la cual declara que el conocimiento, los equipos, las personas son un activo y que uno debería de orientar su sistema de gestión a su cuidado, mantenimiento y preservación en el tiempo. En ese sentido, converge en bastante grado la ISO 55000. La ISO 22301, que es continuidad del negocio. Sin dudas, la seguridad y salud promueve de que se evite acá incendios, derrames, fugas, entre otros. Eventos que pueden dañar la continuidad del negocio. Tener un accidente, tener una demanda, un juicio, hoy en día puede llevar a la quiebra de un negocio. Este ISO 22301 de continuidad del negocio puede converger bastante bien con este sistema de gestión ISO 45000. Muy bien, vamos a continuar en la siguiente sesión ahondando un poco más 9.3. Gracias. 9.3 de la norma internacional, revisión por la dirección. En ese sentido ya abarcamos qué elementos deben estar en la entrada de una correcta revisión, de forma planificada por la alta dirección, cuáles son las salidas y finalmente la particularidad que tiene esta norma internacional es que la alta dirección debe de comunicar los resultados pertinentes de las revisiones por la dirección a los trabajadores y cuando exista sus representantes. Esta declaración es algo muy particular de la norma 45000. No lo van a encontrar en alguna otra norma, ya sea 9000 o 14000, donde he tenido la particularidad de revisarlo. Dice también la norma internacional que la organización debe de conservar información documentada como evidencia de las revisiones por la dirección. Es cierto, lo que sale es un acta, es finalmente un informe, en la cual firman en señal de confirmación, de respaldo de una correcta revisión. ¿Qué nos enseña la norma internacional en la guía A9.3, revisión por la dirección? Básicamente nos refuerza dónde deberíamos orientar la terminología. Por ejemplo, letra A, conveniencia. ¿Qué es conveniencia? Conveniencia es un término usado en alineamiento, en alusión a la cultura que tenga la organización, a su forma de trabajar, a los sistemas de negocio que es propio de la naturaleza de esa organización. Letra B, adecuación. ¿Y qué es adecuación? Hace referencia, dice la norma, a que si el sistema va a garantizar una implementación adecuada. Eso es adecuación. Y también la norma, en la letra C de esta guía A9.3, nos refiere el término de eficacia. ¿Y qué es eficacia? Eficacia es que este sistema de gestión logre los resultados debidos. Aparte de estas terminologías, conveniencia, adecuación y eficacia, dice la norma de que no es necesario revisar todos los elementos, porque en realidad son bastante extensivos, desde la letra A hasta la letra G, todos en una misma vez. Pudieras hacerlo de forma fraccionada, de forma separada. Algo así como que de la A hasta la F en el primer semestre, en julio, y en diciembre la otra parte, podría ser. La organización debería determinar cuándo y cómo abordar todos los elementos de revisión. Es cierto, a veces se hace una vez al año o 2 veces al año y hacen un corte. En el primer corte no revisan los elementos de revisión de auditorías internas porque en julio no estaba programado en septiembre. Por tal razón, en diciembre lo vamos a abarcar, no pasa nada.
Pero en julio, al corte de julio, de alguna manera reviso el avance de los objetivos, indicadores, los recursos, entre otros. ¿Para qué? Para que la revisión de la fase de diciembre sea una revisión más complementaria, ¿no? Tal como le había mencionado, 9.3 realmente alimenta y conversa mucho con 5.1, que es el liderazgo que debe tener la alta dirección. La norma declara mucha participación de la alta dirección. En revisión por la dirección, él tiene que comunicar los resultados relevantes a los trabajadores o a los miembros del comité. Y hacer esto es propio del liderazgo que debe tener con este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Muy bien, caballeros, vamos ahora a pasar a la cláusula 10, la cláusula de mejora de esta norma internacional. Muy bien. Gracias.